Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad, porque ustedes nos ven por nuestra señal de televisión, por Claro, por UNE, por Emcali, por nuestra página www.canal14.com.co, por nuestra aplicación para celulares Canal 14 Cali. Es decir, hay múltiples formas de ver nuestro programa, de estar allí conectados, siempre pendientes de nosotros, y de verdad que nos alegra muchísimo. Recuerden que si ustedes quieren opinar sobre nuestro programa, tal vez adquirir información sobre nuestros invitados, o ustedes quieren estar aquí, son profesionales de la salud y quieren estar aquí en nuestro programa, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de salud digestiva. Excelente tema, además una excelente invitada con buenos consejos de principio a fin. Yo le aconsejo a usted desde ya que no se despegue de su televisor, porque vamos a recibir muy buena información. Además, con este tema que es tan importante, la salud digestiva, como ella, digamos, si está bien, el cuerpo en general está bien. Voy a saludar a mi invitada. Ella es la doctora Juliana Suárez Correa. Ella es médica, especialista en gastroenterología y endoscopia. Doctora, de verdad que es un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida. No, a ti, Liliana, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes, a los televidentes que hacen posible este espacio y que están ahí todo el tiempo conectados. Claro que sí, que están conectados y siempre pendientes, y que los quiero invitar desde ya a que sigan a la doctora en sus redes sociales, porque es maravillosa. De hecho, aquí en nuestro programa hoy vamos a hablar de ese proyecto educativo que tiene y sobre ese manejo de redes que tiene buenísimo, porque además es todo el tiempo brindando información sobre salud digestiva, educando a la comunidad, que es tan importante. En todas las redes sociales la van a encontrar como DRA Juliana Suárez Correa, en su canal de YouTube igual, o en su página www.drajulianasuarezcorrea.com. Todo el tiempo y con excelente información. Ya más adelante, de hecho, ustedes verán algunos videos que realiza la doctora, que los tomamos de su canal de YouTube. La doctora pertenece a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. De hecho, de esta última hace parte de la junta directiva. Y cierto, doctora, que es muy importante hablar de este tema. Es muy importante que uno tenga una educación en salud digestiva. Sí, es supremamente importante. Hoy en día, con tanta información, hay una avalancha de información, y yo diría que muchas veces de desinformación. Entonces se han creado unos mitos, de pronto unas leyendas con respecto al sistema digestivo, que vale la pena que la aclaremos, porque yo todos los días veo personas angustiadas, perdidas, confundidas, y debe haber un espacio donde podamos de alguna manera desarrollar estos temas y que la comunidad los conozca en un lenguaje siempre sencillo, agradable, fácil de comprender, porque los médicos tenemos la tendencia a caer en los tecnicismos y volver esto un lenguaje muy complicado que las personas no entienden. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr realmente. Me gustó algo que dijo, hay mucha desinformación, sí, definitivamente. Demasiada. Y ahí a veces las personas se asustan, o a veces empiezan a creer cosas que no son, o al contrario, dejan pasar cosas que tal vez requieren importancia. Exactamente, así es, así es. Lo decía yo, doctora, al inicio del programa, que una buena salud o una buena digestión es, digamos, importantísima y relevante en la salud en general. Es el pilar de todo. La digestión y el proceso digestivo es aquel que permite que nosotros tomemos estos alimentos que nos comemos en una forma de macromoléculas y podamos llevarlos a volverlos nutrientes muy pequeños para que lleguen a cada célula de nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos combustible, nuestras células no van a poder funcionar. Y no es porque yo sea gastroenteróloga, pero el sistema digestivo es absolutamente necesario en ese sentido para sobrevivir. Si no tenemos gasolina, pues no tenemos el combustible para poder funcionar. Imaginémonos, por ejemplo, una bacteria. Una bacteria tiene los nutrientes alrededor y simplemente estos pasan por transporte pasivo de una manera muy fácil. El ser humano entre los seres vivos es el organismo más complejo, es el ser vivo más especializado, y nosotros somos seres vivientes y terrestres, tenemos que caminar, entonces no tenemos los nutrientes ahí nomás, tenemos que tomar estos alimentos grandísimos, cambiarlos a nutrientes y llevarlos en una solución que permita que llegue a cada célula. El sistema gastrointestinal es esa fábrica muy especializada
Es ese grupo de órganos que permite que este proceso se dé de una manera muy equilibrada, muy especializada, vuelvo y digo, y coordinada de una manera perfecta para que al final a cada célula, hasta la de la punta del pelo, le llegue lo que necesita para funcionar. Entonces, wow. Yo siempre digo, no, doctora, es supremamente importante. Importante, y el cuerpo es esa máquina perfecta, que además trabaja perfecto, porque siempre, digamos, está diseñada para trabajar perfectamente. Sí, sí, es así, y nosotros nacemos con un sistema digestivo perfecto y está en nosotros que siempre cumpla esa función de nutrir y de sacar lo que no se necesita, finalmente. Entonces, lo vemos de esa manera, como una industria, como una fábrica, una empresa que tenemos que tener hasta el último de nuestros días y que tiene que cumplir esa función. Claro. Debemos cuidarla. Claro. ¿Cuándo uno puede decir, doctora, que hay buena digestión? Cuando este proceso de convertir los alimentos que nos comemos en las macromoléculas, un almuerzo por decir algo, estamos en la capacidad de llevar estos nutrientes hasta cada célula sin que hayan síntomas y se pueda evacuar los productos de desecho de una manera perfecta en el proceso de la defecación. Ahí diríamos que hay una buena digestión y que no hay síntomas. Si no hay síntomas que estén hablándonos de que hay una mala digestión, si no hay eructos, si no hay diarrea, si no hay sensación de estar muy lleno, si no hay vómito, si no hay lo que llaman las personas agrieras, que es la sensación de que algo se devuelve, si no hay estreñimiento, si no hay dolor, pues estaríamos diciendo que hay una buena digestión, ¿sí? Pero en el tema, digamos, de la evacuación, sí, cada uno es diferente, o sea, o hay uno como una cantidad de veces que uno debería entrar al baño. Eso es muy importante que hagas esa pregunta porque hay una variabilidad como en todo, como ser alto, como ser bajito, y hay unos criterios que definen cuando una persona, por ejemplo, tiene estreñimiento, que es una enfermedad muy frecuente de esta especialidad, y se sabe que una de cada 3 personas en el mundo lo padece, pero la mayoría de las personas no consultan porque no saben que tienen estreñimiento. Si una persona hace deposición menos de 3 veces por semana, es estreñida. Ojo pues. Es decir que uno puede entrar al baño día de por medio y eso ser todavía normal. No solamente se define por frecuencia, también se define en cuanto a la consistencia. Si uno hace deposición muy dura siempre y con dificultad, esas cuarteadas, esas embolitas de chivo que llaman las personas, esto es un signo también de estreñimiento. Entonces hay que tener en cuenta la frecuencia, la consistencia, la facilidad para la evacuación, personas que tienen bastante necesidad de pujar, que tienen que hacer maniobras digitales para poder evacuar, que pasan largos periodos de tiempo en el baño, están teniendo signos también de estreñimiento. La sensación de no sentirse bien después de haber evacuado, como de que uno tenía más para evacuar y no evacuó completamente, es un signo que también lo debe alarmar a uno. Y por último, hablando de criterios de estreñimiento, la utilización frecuente de laxantes, que se venden sobre todo sin fórmula médica. Nuestra población tiende muchas veces en estreñimiento a esperar al tercer, cuarto, quinto día que no ha hecho deposición, va a una farmacia, pide que le vendan un laxante, evacúa y nuevamente vuelve y cae en el ciclo de pasar otros 3 a 4 días sin hacer deposición y buscar nuevamente el laxante. Entonces ahí les estoy diciendo más o menos 5 criterios que definen la parte del estreñimiento. Hay una variabilidad, hay personas que hacen unas deposiciones de acuerdo a la cantidad de fibra y agua que consumen, de pronto un poco más blandas, pero yéndonos al otro extremo, si una persona hace más de 3 deposiciones al día y son completamente agua, estaríamos en el otro extremo de la diarrea. Que también está mal. Que también puede traer problemas. Entonces, esos son como a grandes rasgos en cuanto a hablar de hábito intestinal. Hay una variabilidad que va de acuerdo a cada persona, de qué tanta dieta, qué tanta fibra tiene en su dieta, qué tan sedentario o no sedentario es. La edad también tiene ahí mucho que ver, porque los más propensos a estreñimiento son los niños, las mujeres y los ancianos. Aunque yo no soy gastroenteróloga de adultos, pero pues... De niños. De niños, soy de adultos. Pero estas 3 poblaciones son las más vulnerables en ese sentido, cuando hablamos pues de hábito intestinal. Y si hay duda, siempre consultar, porque es que el problema es que no consultamos expertos. Entonces,
consultamos la vecina, la amiga, la prima, que muchas veces nos dan información que no es. Y cuando ya se consulta ya hemos perdido un tiempo muy valioso. Claro, o como lo dijo ahora, hasta en automedicarse, porque un simple laxante es una automedicación. Es una automedicación. Claro. Y empieza a generar problemas si lo empieza a usar simplemente, o si para poder realizar esa evacuación lo necesita, es porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Doctora, pero hoy en día, ¿será que se está viendo más personas con problemas digestivos que antes o siempre ha sido igual? Esa es una pregunta interesantísima y yo soy convencida que sí tenemos más problemas digestivos. Cuando hablamos de evolución de los seres humanos es muy interesante porque veníamos de unos seres humanos primitivos que eran nómadas, caminaban muchísimo, eran más atléticos y buscaban el alimento. Hoy en día el ser humano no busca casi que nada, se traslada en carro, sube ascensor, llega a su casa y se conecta a un televisor. Ahí tenemos un factor de sedentarismo que afecta muchísimo los procesos digestivos, eso está demostrado. Y es claro que la industrialización cambió el componente de los alimentos, de lo que nosotros estamos comiendo. Entonces los alimentos vienen modificados desde el cultivo, ¿sí? Vienen modificados en los conservantes que traen, en los químicos que se utilizan para el proceso de fabricación. Estamos comiendo comida demasiado procesada, estamos tratando de volver al orgánico, pero pues ese es un proceso que se está dando, entonces estamos afectados por el sedentarismo, por lo que comemos, por la forma como lo comemos de una manera acelerada. Yo siempre digo que mi abuelo tenía razón, mis abuelos tenían razón, porque había un ritual de sentarse a la mesa. Hay que sentarse derecho, hay que desabrocharse la ropa apretada, hay que ponerse en disposición para comer. Hoy en día tenemos muchos distractores a la hora de comer, entonces está el televisor, está el celular, está el computador, está la tablet, y allí empieza mal el proceso de alimentación, porque no masticamos bien, no damos tiempo para la digestión y no se reposa. Hoy en día la gente come de pie, en una esquina, hablando por celular, cuando hablan tragan aire, es una situación que se llama aerofagia. Entonces ahí se llenan de gas, comen cualquier cosa que se atraviesa y muchas veces no se sientan pues a comer. El estrés tiene muchísimo que ver y es claro que vivimos hoy en día en una sociedad que está sometida a muchos factores estresantes, entonces eso hace que se desencadenen síntomas digestivos y que se empeoren las enfermedades digestivas. Si hay una ya de base, el estrés tiende a empeorar una enfermedad digestiva de base. Claro. La ausencia de la actividad lúdica es clarísima en empeorar los síntomas digestivos. El ser humano no está acudiendo a actividades que le den bienestar, entonces eso tiene que ver mucho también. Y yo te podría seguir diciendo una cantidad de otros factores del estilo de vida que llevamos en este momento, que claramente no los teníamos en la antigüedad y que están favoreciendo que estemos viendo más enfermedades digestivas, del orden sobre todo funcional, que son estas que tienen que ver con el funcionamiento y en las cuales realmente no hay un problema orgánico o estructural. Claro. No decimos que hay una úlcera o que hay una inflamación porque hacemos exámenes muchas veces y los exámenes son completamente normales, pero el paciente está con reflujo, con estreñimiento, con intestino irritable, con una cosa que se llama dispepsia funcional, que es una sensibilidad al ácido, y lo empieza uno a analizar todo el contexto de la persona y ve uno esto, que comes, cómo lo comes, en qué tiempo lo comes, qué tan estresado estás teniendo tiempo para ti, estás haciendo ejercicio, cómo son las relaciones con las personas alrededor. Entonces sí claramente el estilo de vida del ser humano en este momento por la evolución lo ha afectado el sistema digestivo. Claro. Yo les prometí desde el principio del programa que hoy recibiríamos muchísimos consejos. Les estoy cumpliendo. Buenísimos consejos, mucha atención, atentos y a ponerlos en práctica para poder tener esa buena salud digestiva y por lo tanto una buena salud general. Voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucho más en Cuerpo Vital.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital hoy hablando de salud digestiva con la doctora Juliana Suárez Correa. Ella es médica, especialista en gastroenterología y endoscopia. Ella es docente universitaria también y pertenece a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología y a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Su consultorio queda en la Clínica Farallones, consultorio 304. Su teléfono para ampliar información 301-784-5761. Pero también desde el principio del programa los estoy invitando para que la sigan en redes sociales. Buenísimos consejos nos da todo el tiempo a través de página del canal de YouTube, de Facebook y en Instagram. Doctora o DRA Juliana Suárez Correa. Así la encuentran. Doctora, excelentes consejos nos dio en el bloque pasado. Yo quiero que nuestros televidentes también entiendan, digamos, desde ahí, desde esa postura, desde esa emoción, desde ese concentrarse empieza ese proceso de digestión. Sí, claro. Pero también expliquen entonces cómo es todo ese paso a paso para tenerla y funcionando correctamente. Correctamente. Bueno, empieza desde el momento de la masticación, la cavidad oral, para que hablemos en términos muy sencillos, es una trituradora. Hagan de cuenta como esas trituradoras que tiene uno en la casa y mete los alimentos ahí y la hace manual o le hunde un botón. Entonces va a tomar estos alimentos que vienen grandísimos y los va a empequeñecer para que sea mucho más fácil su traslado al esófago, que es el tubo que va a transportar finalmente los alimentos hasta el estómago. En el proceso de la masticación ocurren muchas cosas y la masticación debe ser despacio porque la masticación le empieza a enviar señales al cerebro de qué está sucediendo, está avisando que vamos a empezar un proceso de digestión y el cerebro empieza a enviar órdenes al sistema digestivo para que se prepare para el proceso de digestión. Entonces, si nosotros no le damos tiempo a la masticación, no estamos permitiendo que los alimentos disminuyan su tamaño y además no estamos permitiendo que se avise que se va a dar el proceso de digestión. Todo se troca ahí. Todo se altera. Aparte de eso, la saliva es supremamente importante. La saliva tiene la función de lubricar los alimentos. Si los alimentos no tienen buen contacto con la saliva, pues no se van a hidratar para que pasen con facilidad y uno ve las personas que tragan muy rápido, que sienten como que les dolió cuando tragaron. La saliva además tiene sustancias de alguna manera, digámoslo, antibióticas, son bactericidas para que ustedes entiendan, empiezan como a limpiar las bacterias que pueden traer los alimentos, porque estos alimentos vienen de afuera, por más bien cocinados que estén y todo eso, estamos teniendo un contacto con el medio externo y la saliva limpia estos alimentos. Entonces, si nosotros masticamos muy rápido, si nosotros no permitimos que haya un contacto entre la saliva y los alimentos, desde ahí le estamos imponiendo muchísimo trabajo a la parte de abajo en el proceso de digestión y podemos tener problemas como gases, llenura fácil, sensación de saciedad, de estar muy lleno después de terminar de comer, eructos, ¿sí? Todo este tipo de síntomas que son tan molestos. La salivación además es supremamente importante para el cuidado de los dientes, entonces son cosas que las personas muchas veces pues no las conocen y no las tienen presentes. Si uno no produce suficiente saliva porque no mastica, no permite que los alimentos permanezcan un buen tiempo en la cavidad oral, pues no está protegiendo el esmalte de los dientes, que es tan supremamente importante. Y por último, la saliva, hablando ya de saliva, la salivación es supremamente para la articulación de las palabras, para la parte del lenguaje, entonces pues ahí también tiene que ver. Imagínese todo que llega entonces, y el alimento, doctora, llega al estómago. De ahí entonces el alimento, digamos que ya lo tenemos en una forma de bolo, nos comimos este almuerzo, ya tenemos lo que se llama el bolo alimenticio y el bolo debe pasar por el esófago, que realmente no es un tubo de cañería, esto es un tubo muscular que va llevando los alimentos de una forma coordinada por contracciones hasta el estómago, que es la primera parte del intestino, y funciona en contra de la gravedad. Póngase de cabeza e intente comer y la comida no se le va a devolver. El esófago es tan perfecto que va a llevar los alimentos hasta el estómago. De ahí llega al estómago, que es realmente la primera parte del intestino, no es todo porque muchas veces las personas creen que el estómago lo es todo, y el estómago realmente es una bolsa que funciona, tiene varias funciones, pero una de ellas, para que ustedes me entiendan, es que es una licuadora. Coge este bolo que ya tenemos y lo tritura todavía más veces, y lo tritura en diferentes direcciones,
y lo empieza a mezclar con lo que es el ácido gástrico y la pepsina, que son sustancias que van a tratar de hacer que estas moléculas grandísimas se vuelvan nutrientes muy pequeños, proteínas, carbohidratos y grasas, para que sigan continuando el proceso de digestión. Y allí también hay sustancias que son de alguna manera esterilizantes, siguen limpiando la comida que nosotros estamos mandando para que no vayan a haber infecciones más adelante. Esto es supremamente coordinado por diferentes hormonas, por diferentes proteínas, por las emociones incluso, y la cantidad de comida que va pasando al intestino delgado va pasando de una forma también muy equilibrada. De ahí en el intestino se produce un proceso supremamente importante, que es la parte de la absorción de los nutrientes, es decir que ya esto está en una textura muy líquida, que lo que va a hacer es permitir a través de los vasos de la circulación, pasar por la circulación a cada célula de nuestro organismo, para que la célula pueda decir necesito esto y lo voy a utilizar por dentro para poder funcionar. Al final termina la digestión en el colon, y en el colon tiene una parte que dice ¿están seguros? Que ellos no necesitan nada más, hace una pregunta, un punto de chequeo, y entonces trata de absorber aquello que de pronto considere que todavía es necesario, como el agua, como el sodio, y luego dice, bueno, esto ya no se necesita, y se producen los productos de desecho. Hay que tener en cuenta que el hígado y el páncreas son supremamente importantes en el proceso de la digestión. El hígado produce la bilis, que es un detergente. Yo les traje términos que fueran bien sencillos para nuestra audiencia, porque ese es el deber de nosotros como médicos, llevar la medicina a cualquier persona para que la entienda. Y este detergente, que es la bilis, va a permitir que podamos absorber las grasas, y va a permitir además que entren allí las enzimas pancreáticas, que son proteínas que nos van a ayudar también a poder procesar nuevamente proteínas, carbohidratos y grasas. Wow, qué bueno, yo les dije que era esa máquina perfecta, ¿no, doctora? Esa máquina es de las máquinas más perfectas que tiene el ser humano, es el sistema gastrointestinal. Qué bueno. Doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales. Claro que sí. Mucho por hablar en nuestro programa, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes del Canal 14 Televisión que a esta hora del día se conectan con nuestra señal. Y así es, aquí inicia el espacio donde les enseñamos los avances en la ciencia y la salud que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Miren estas imágenes que muestran la extensión de la contaminación atmosférica en Nueva Delhi. Cada año, en torno a noviembre, la calidad del aire de la capital india llega a niveles críticos debido al frío, la ausencia de viento y las quemas de campos agrícolas aledaños, lo que también afecta a la salud de sus habitantes. Bueno, es realmente preocupante esta situación. Aquí todos debemos contribuir para evitar generar tanta contaminación. Nuestra cita es en 8 días a las 11 en punto de la mañana por el Canal 14, Televisión para Todos.
Seguimos en Cuerpo Vital hablando de salud digestiva con la doctora Juliana Suárez Correa, especialista en gastroenterología y endoscopia. 301-784-5761 para cualquier inquietud. Y en sus redes, DRA Juliana Suárez Correa, y con excelentes consejos. Doctora, quiero entrarme, digamos, ya como en las principales molestias o problemas o enfermedades de este sistema digestivo. El reflujo, doctora, El reflujo. que sí que es frecuente. Sí. Entonces, digamos un poco, ¿qué es los síntomas y si hay, digamos, tratamiento para ello? Bueno, en el esófago al final hay una puerta, ¿sí? Y esta puerta mantiene una presión alta para que no se devuelvan los contenidos del estómago, los jugos gástricos, y por diversas razones, el sobrepeso y la obesidad, la hernia hiatal en algunos casos, el embarazo, el tabaquismo, la alimentación y otros factores que todavía son materia de investigación, esta presión que debe haber en esta puerta disminuye y la puerta de un momento empieza a abrirse y se empiezan a devolver los jugos gástricos y a causar molestias porque se suben tanto que generan síntomas a nivel del esófago. Los síntomas principales del reflujo son dos: la pirosis, que es la sensación de ardor detrás del pecho en esta parte, y la segunda, que es la regurgitación, que es la sensación de que los ácidos se suben hasta la garganta. Esos síntomas prácticamente que nos hacen el diagnóstico, y hay unos síntomas adicionales como por ejemplo la sensación de carraspera en la garganta, la tos seca, la sensación de ardor en la garganta, la sensación de ahogo muchas veces puede haber también en la noche y muchísimos otros más que no son tan frecuentes. Y que, digamos, si ya se diagnostica, Sí. ¿qué se hace? Bueno, si ya se diagnostica, como primera medida hay que hacer unos cambios en el estilo de vida de la persona. Entonces, si hay sobrepeso y obesidad, hay que bajar de peso porque es la medida no relacionada con medicamentos más efectiva en el manejo del reflujo. Hay que cambiar la alimentación, hay que evitar alimentos que producen reflujo, principalmente las grasas, la gaseosa, los alimentos, las bebidas oscuras, los que contienen cafeína, el chocolate, los alimentos fritos, todo lo que es frituras, todo lo que es salsas ya preparadas, las mayonesas, las mostazas, la comida rápida. Hay que los productos lácteos enteros tratar de evitarlos, los lácteos deben ser descremados y los quesos deben ser, por ejemplo, la cuajada, que no tienen tanta grasa. Hay que hacer cambios en los hábitos, hay que evitar comer y acostarse, hay que evitar hacer la ingesta de alimentos antes de acostarse, máxima hora de ingerir alimentos 7 de la noche para una persona con reflujo. Y en las siguientes 2 horas no se debe dormir para no favorecer el reflujo. Todas estas medidas después van además acompañadas de medicamentos. En la mayoría de los casos, cuando nosotros ya vemos una persona con reflujo, ya se han intentado muchas otras cosas y ya es la hora de hacer tratamiento con medicamentos y tenemos pues diferentes opciones. Medicamentos que bloquean el ácido, medicamentos que protegen el esófago para que el esófago no se queme y se produzcan síntomas, y medicamentos que van a mejorar el movimiento a nivel del esófago para que no se favorezca el reflujo. Como ves, es un manejo integral. Yo quiero que le quede como mensaje a la audiencia que no se trata de una droga maravillosa y mágica que va a quitar los síntomas digestivos. El manejo de de las enfermedades digestivas requiere un manejo integral, donde se abordan muchos aspectos para uno de verdad poder ver una mejoría en la persona. Eso es cierto. Doctora, y quiero que pasemos a gastritis, porque a veces las personas tienden como a confundir el reflujo síntomas. y la gastritis. Bueno, la gastritis es una inflamación de la mucosa, que es la capa más superficial del estómago, que como les digo es la primera parte del intestino donde llegan los alimentos una vez han pasado el esófago. Y la gastritis tiene 2 causas grandes. La primera es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Nosotros tenemos una incidencia de la bacteria Helicobacter pylori en Colombia de hasta 90%. Es supremamente alta. Entonces esta bacteria está en capacidad de evadir mecanismos de protección del estómago, inflamarlo y en casos seleccionados pues producir úlcera.
La gastritis se produce además por factores medioambientales, comer a deshoras, pasar ayunos muy prolongados, el tabaquismo, los alimentos con demasiados conservantes, comer demasiados enlatados, embutidos y la sal. La sal es supremamente importante. Si el consumo de sal es excesivo, favorece la gastritis. Los medicamentos, hay algunos medicamentos que no es que produzcan inflamación, sino que pueden producir lesiones a nivel del estómago. Entonces el uso frecuente, sin una supervisión médica, de medicamentos como los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, pueden generar lesiones a nivel de la mucosa gástrica. No sé si se me quedó ahí por fuera el alcohol. El alcohol no es que produzca gastritis, la ingesta de alcohol, sino que también puede producir este tipo de lesiones a nivel gástrica, que son como unas erosiones, como unas peladuras allí. Entonces, hemos como revisado más o menos todas las causas. Claro, esa cifra que da la doctora de la bacteria Helicobacter pylori es altísima y preocupante. ¿Hay forma, digamos, de uno protegerse para evitar, digamos, ese contagio? Sí, en países industrializados podemos hablar de cifras de 50% de infección con la bacteria. No se entienden todavía perfectamente bien cuáles son los mecanismos de transmisión, pero la bacteria se ha aislado en materia fecal, en el vómito. Entonces, nosotros pensamos, los especialistas de esta área, que hay una transmisión fecal oral y que hay una transmisión en el lavado de manos y en las aguas. Hay algo con las aguas y de alguna manera con la higiene. Entonces tenemos que lavarnos muy bien las manos con jabón antes y después de alimentarnos, antes y después de comer, antes y después de manipular los alimentos. Y con respecto al agua, si no estamos en un sitio donde estemos absolutamente seguros que el agua que nosotros vamos a consumir es potable, tenemos que hervirla o tomarla de filtro. Es clarísimo además que si nosotros comemos en sitios donde las condiciones de higiene no sean buenas, ahí estamos propensos no solo a tener una infección por la bacteria Helicobacter pylori, sino de cualquier otro tipo de microorganismos. Entonces, comer en sitios donde no se lavan bien los alimentos, ¿sí? En la calle, en cualquier parte donde uno no esté muy seguro de cómo fueron lavados los alimentos, pues es caldo de cultivo para una infección. Doctora, y en este punto de la gastritis sí que es importante hacer, digamos, ese llamado a la no automedicación. Esto es clave porque nosotros somos un país con una incidencia de cáncer gástrico alta. Cualquier síntoma de la parte digestiva alta hace un llamado a consultar. No a empezar a tomar antiácidos que se venden sin fórmula médica, medicamentos en las farmacias, ni tampoco a tratarnos con medicamentos no, con remedios naturales o preparados por consejos de familiares y amigos. Tenemos que consultar porque lo primero que hay que hacer es una endoscopia digestiva alta, a cualquier edad a la que haya síntomas. Tenemos que hacer como primera medida ese examen que nos va a permitir examinar cómo está toda la parte alta del sistema digestivo y si es necesario tomar unas biopsias para llevarlas a un examen de patología y determinar exactamente qué está pasando. Entonces, si hay síntomas, doctora, hay que consultar. Hay que consultar y ese diagnóstico de endoscopia sí, les ayuda a ustedes muchísimo. Muchísimo, sí, es clave en el diagnóstico. Doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y retorno con mucha más información y les contaremos justamente de este programa educativo, proyecto educativo que tiene la doctora Juliana Suárez Correa, para que toda esta información que está en este momento dando en nuestro programa, usted la tenga todo el tiempo, al acceso, fácil, completamente gratis. Ya regresamos. Aquí hablando en comerciales con la doctora, definitivamente hay que hacer segunda parte de este programa. Yo encantadísima. Muchísimas gracias porque es mucha información. Es mucha información. Son muchas cosas, pues hemos alcanzado a hablar obviamente de esa diarrea, del estreñimiento, pero hay otras que se nos quedan como, pues por ejemplo, colon irritable, que además es tan común y que podríamos hacerle un programa solo. Un programa. Es un tema que me apasiona. Entonces, realmente. Doctora, ¿le hacemos segunda parte? Le hacemos segunda parte. Le hacemos claro segunda parte a este programa. Muy pronto entonces, de pronto en diciembre, o sea, en ese momento estamos en noviembre, en un mes podemos tener aquí
nuevamente para que también nos dé excelentes Encantadísima. consejos. Gracias, doctora. Pero desde el principio les he estado diciendo que, doctora, usted tiene un proyecto educativo sumamente interesante, además que es necesario de verdad que las personas se eduquen en este tema de salud digestiva. ¿Cómo nace, digamos, esa idea? Bueno, esto empieza en el consultorio. Nos dan muy poco tiempo para la consulta y yo soy una absoluta convencida, soy educadora, entonces que la educación hace parte del manejo de todas estas enfermedades y que no es simplemente darle una fórmula a un paciente, hay que decirle cómo comer, cómo vivir prácticamente. Y yo siempre he visto la enfermedad digestiva como un llamado a hacer un alto en el camino, no hay que verla desde un punto de vista digestivo, tal vez aparece para que nosotros hagamos cambios que terminan siendo muy positivos. Entonces yo empecé como haciendo unos instructivos de papel que le entregaba a los pacientes sobre su enfermedad, sobre sus recomendaciones, y luego vino la idea de una página web. Y luego nos dimos cuenta que hoy en día hay que trabajar en la parte de audio y video y las personas quieren ver en video la información, no leen de pronto tanto o resulta aburrido también leerse 3 páginas sobre gastritis. Entonces, viendo esta necesidad, como les decía al principio, de educar a la comunidad, de que la comunidad no se automedique, que la comunidad no se demore en el diagnóstico, no haga tratamientos inadecuados, quisimos poner esta información al alcance de las personas. Quiero hacer énfasis en que es completamente gratis, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada para inscribirse en el canal de YouTube y empezar a ver los videos. Allá hay muchísima información sobre gastritis, sobre reflujo, sobre intestino irritable, sobre lo que es el manejo del estreñimiento. Yo acabo de publicar, llevo 4 semanas publicando una serie sobre este tema, sobre qué es, cuál es la dieta, cuáles son las recomendaciones generales, cuáles son los estudios que se deben hacer en estreñimiento. Y entonces esto lo estamos poniendo al alcance de cualquier persona que quiera conocer sobre el sistema digestivo. Quiero hacerles énfasis en que no hay que ser médico para entender y cuidar el sistema digestivo, no hay que ser un genio, esto es cuestión de tener la inquietud y de entrar y ver esta información todos los días a nivel de redes sociales, de Instagram, de Facebook. Yo estoy respondiendo dudas que tiene la comunidad sobre el sistema digestivo y que se quedan muchas veces ahí, que no alcanzamos a resolverlas en la consulta. Claro. Entonces están allí. Y hago campañas también, hago campañas donde dono consulta, dono endoscopia. Entonces yo sé que hay personas que están teniendo dificultad para acceder a los sistemas de salud, entonces ahí también ustedes pueden encontrar que trato de hacer de pronto algo de servicio a la comunidad para que pueda acceder a nuestro sistema de una manera más fácil. No, qué bueno, y se lo agradecemos, doctora, muchísimo, digamos, también Sí. esa ayuda a las personas, educando, pero también, digamos, con estas campañas todo el tiempo en Instagram y en Facebook. Entonces ya saben que la pueden seguir como DRA Juliana Suárez Correa, y ahí se dan cuenta, digamos, de qué va pasando y cuándo llega nuevo video. Pero en su canal de YouTube, que también es así, DRA Juliana Suárez Correa, se suscriben y ponen notificación para que apenas suba uno. Sí, sepan que llegó la información. Quiero contarles además que esta es una información que tiene una base científica. Esto no es información a base de lo que a alguien le pareció, esto es producto de investigación, estudiamos el material, se tiene en cuenta mi experiencia como especialista y lo que me han enseñado a mí mis pacientes, que es muy valioso también, porque es que la medicina hoy en día se basa en la investigación, no podemos andar como en el oscurantismo y seguir cosas que no sabemos si son efectivas. Y en el sistema digestivo tendemos muy a caer en eso, porque como es frecuente escuchar a las personas que tienen síntomas, las personas reciben consejos de cosas que realmente no está demostrado que sirvan. Entonces esta información está basada realmente en estudios serios. Y quiero pues que tengan eso en cuenta también. Claro, imagínense, en su canal de YouTube ustedes van a encontrar, por ejemplo, estreñimiento crónico, qué hacer, dieta rica en fibra para el estreñimiento, diagnóstico del estreñimiento, 5 tips para que la comida no te caiga mal, cómo se quita el hipo, remedios caseros, síntomas de reflujo gastroesofágico, y qué es, por supuesto, tratamiento del síndrome de intestino irritable. Buenísimos videos, además que cortos, ¿no, doctora? Con bueno, información. sí, porque yo soy usuaria también de YouTube.
Y digamos que esta información es relativamente pesada, es un ladrillo, entonces más de 2 minutos ya es a veces difícil captar la atención del usuario, y esto es para ustedes y tiene que ser agradable para quien lo ve. Entonces si hemos recibido comentarios positivos, nos dicen lo más chévere es que es cortico, entonces es preferible hacer capsulitas, hacer una cosa larguísima y que la gente haga rebote, que es que entran, uy, ven que es largo y se salen del video. Estamos en este mundo del audio y del video, canal de YouTube, pero todavía hay personas, doctora, que les sigue gustando leer, y también usted tiene blog. Sí, también tengo un blog donde escribo, como yo lo explico, así como les he explicado, yo lo explico en lenguaje sencillo. Todas las enfermedades digestivas estamos subiendo un blog, estamos haciendo el esfuerzo por subir un blog semanal, entonces ahí ustedes van a encontrar en la página web www.drajulianasuarezcorrea.com. van a encontrar qué son los cálculos de la vesícula, cuál es el tratamiento, estreñimiento, gastritis, preguntas frecuentes, intestino irritable, qué es reflujo, cuál es la dieta que tiene que llevar una persona que tiene reflujo. Ahí hay muchísima información y esto es dinámico, nosotros estamos subiendo información y nos hacen preguntas y de esas preguntas también sale material para alimentar estos espacios. Imagínense, completamente gratis entonces para el acceso de todos, en canal de YouTube, en la página, en sus redes, con buena información. Esto es maravilloso. Y doctora, yo quiero que, digamos, terminemos este programa con conclusiones, digamos, y con consejos para nuestros televidentes entonces para tener esa buena digestión, para que ante cualquier síntoma consulte, que a veces con pequeños cambios se logran hacer maravillosas diferencias. Claro que sí, tenemos que concentrarnos en el momento de la alimentación, masticar despacio, saborear nuestros alimentos, tenemos que estar concentrados en ese momento de la alimentación, reposar nuestra alimentación, pero no acostarnos inmediatamente. Tenemos que ver lo que comemos, realmente nosotros somos lo que ingerimos. Entonces los alimentos entre menos procesados mejor. Yo siempre le digo a mis pacientes que si viene en una lata, en un frasco, en un paquete, eso ya ha pasado por la industria. Entonces tratar de volver en lo posible a lo natural, no digamos pues que de vez en cuando uno no come algo procesado, pero que esto no sea la base principal de nuestra dieta, es lo que quiero decir. Hay que hacer ejercicio por lo menos 4 veces a la semana, 45 minutos, y ya no hay excusa porque con esto de las redes y los medios, hasta en la casa, uno puede hacer un ejercicio en el piso o de baile. Es decir, que no hay excusa en este momento. ¿Ve, doctora, y el agua qué? El agua es muy importante, debemos consumir al menos 2 litros de agua al día, que son 8 vasos en total. Porque nuestro cuerpo es 60% agua y el sistema digestivo necesita el agua para todos sus procesos, salvo que haya alguna condición, de pronto un problema renal o un problema cardíaco, donde el especialista de esta área le va a decir a la persona que tiene que disminuir la ingesta y va a poner específicamente cuántos vasos puede tomar la persona, pero el agua es clave. La cantidad de fibra, nosotros tenemos que comer salvado de trigo, avena, tenemos que procurar que nuestra panadería sea lo más local y menos industrializada. La fibra también viene en las frutas y las verduras. La verdura es lo más pequeño de un almuerzo de una dieta colombiana promedio. La cantidad de verdura debería ser la mitad del plato, especialmente en personas que tienen estreñimiento, y debe ser balanceada, debe incluir todos los grupos de alimentos, ¿sí? Entonces no podemos decir que hay algo que tenemos que sacar, ya uno mira de acuerdo a cada caso si hay alimentos que hay que retirar porque hay una sensibilidad o hay alimentos que de pronto desencadenan síntomas. Pero también estamos viendo eso, que las personas están sacando grupos de alimentos sin ninguna supervisión, entonces deciden no incluir en su dieta ciertos alimentos y podemos tener también deficiencias nutricionales. Hay que incluir los lácteos, hay que incluir la proteína animal, ¿sí? Y lo que menos debemos consumir es el azúcar refinado. Cuando uno mira la pirámide nutricional, el azúcar refinado, los dulces y la comida chatarra es la punta, lo que menos tenemos que comer. Las frutas, las verduras y la proteína animales y los cereales integrales están formando la base de la pirámide. Y sí que tenemos buenas frutas y verduras. Excelentes. Y lo más importante, ustedes también recuerden, ante cualquier síntoma,
ustedes deben consultar inmediatamente. La digestión, comer y digamos, después de comer ustedes no deben sentir absolutamente nada. Doctora Juliana Suárez Correa, especialista en gastroenterología y endoscopia, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con muchísimo gusto, encantadísima de que me hayan dado este espacio, sobre todo porque es que esto lo tenemos que llevar a todas las personas, esto tenemos que divulgarlo. Y ya aquí firmamos, es nuestro deber, sí. Ya firmamos, ya me comprometí. Para el otro mes también está aquí con nosotros en Cuerpo Claro Vital. que Síganla en sus redes, DRA Juliana Suárez Correa, en todas. Y maravíllese de la buena información. Gracias de nuevo y a ustedes televidentes también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.